Muchas gracias a nuestro coro femenino. Mis hermanos, en las Santas Cenas me gusta repasar escenas de la última semana de la Pasión. Hemos visto ya algunas. Y una de las cosas más llamativas que hizo Jesús en esa última semana de la Pasión fue la limpieza del templo. Mateo, Marcos y Lucas dan testimonio de este acontecimiento que tuvo lugar exactamente el lunes 10 de Nisán. Justamente el día anterior, el domingo, Jesús al atardecer había ido hacia Jerusalén, subido en aquel pollino, aclamado por las multitudes y escogido como rey de Israel. Y dice el texto que estuvo hasta el atardecer, hasta que estaba anocheciendo en Jerusalén. Y después de mirar todo alrededor dentro de Jerusalén, como anochecía, dice uno de los evangelistas, marchó hacia Betania. Así es que, mis hermanos, si tiene algún valor la puesta de sol para nosotros, Jesús estuvo el 9 de Nisán y entró en el 10 de Nisán, esa misma tarde, a la puesta de sol. Y por eso el Evangelio resalta que estuvo hasta la puesta de sol en la ciudad. Porque el Evangelio quería mostrar que Jesús realmente estuvo aclamado y escogido por las multitudes hasta el 10 de Nisán. Y es exactamente ese día 10 de Nisán cuando Dios había indicado desde la primera Pascua que celebró el pueblo judío o el pueblo de Israel justo cuando salía de Egipto. El Señor había dicho que el 10 de Nisán era la fecha para escoger al Cordero. Un Cordero que daría en muerte el 14 de Nisán. Así es que aquel día, mis hermanos, cuando aclamaban a Jesús como Rey, el pueblo, sin darse cuenta, estaba escogiendo a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, exactamente en la fecha programada por Dios, cientos y miles de años antes. Lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 3. Ahí se dice, habla a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y exactamente como había sido profetizado en aquella cuarta Pascua del ministerio terrenal de Jesús, el pueblo escogió al Cordero entre la tarde del día 9 y la noche del día 10, porque hasta ese momento estuvo Jesús en Jerusalén. Y lo crucificaron exactamente el viernes 14 de Nisán, entre la puesta de sol del jueves y la puesta de sol del viernes, entre las 2 tardes, como marcaba la ley dictada por Dios en el Éxodo. Ese lunes 10 de Nisán por la mañana, Jesús regresó al templo desde Betania, donde había pasado la noche. Ya había sido escogido como el Cordero que quita el pecado del mundo. Había llorado al atardecer por un pueblo que vez tras vez había rechazado el llamado de Dios al arrepentimiento, al cambio y a entregarle su vida. Por el camino, aquella mañana mientras iban hacia el templo, Jesús fue a ver esa famosa higuera que no tenía frutos y la maldijo. La maldijo como símbolo de un pueblo que rechaza los buenos frutos que él venía a traerle. Y finalmente llegó al templo.
Y en Mateo 21, yo os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 21 de Mateo. En Mateo 21, los versículos 12 al 13, dicen: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo, el centro espiritual de la nación, la casa de Dios, la casa de Jesús mismo, símbolo de todo el plan de la redención del cual Jesús era el centro, símbolo de su propio cuerpo. Esto dice Juan 2:19, que era el templo, símbolo del propio cuerpo de Jesús, símbolo de nuestro propio cuerpo. Lo dice 1 Corintios 6:19. Todo esto representaba el templo. Centro espiritual de la nación, representaba el plan de salvación, representaba el propio cuerpo de Jesús, representaba nuestro propio cuerpo. Ahora ese templo era un mercado, donde reinaba el egoísmo, donde reinaba la avaricia, la usura, la mentira, el engaño, el afán de lucro, y así podríamos hacer una larga lista de cosas terribles que ahí se realizaban. En el centro espiritual de la nación se comerciaba con la salvación, y el cuerpo sacerdotal se enriquecía con los negocios de usura que allí se hacían. La casa de Dios, la casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones, dicho por el propio Jesús. Se comerciaba con los símbolos que representaban a Cristo. Aquello era una perversión, era una abominación que Cristo no podía permitir. Y no lo podía permitir porque todo aquello no representaba realmente su propio cuerpo, no representaba para nada su vida de servicio abnegado y humilde. No representaba para nada el proyecto de salvación gratuita y por gracia a todos los seres humanos. Aquello era un negocio. Aquel lugar estaba lleno de pecado y Cristo, como el Cordero escogido en ese momento por Dios y por el pueblo, tenía que limpiar. Esa era la misión del Cordero, limpiar donde había porquería, y aquel lugar estaba lleno de porquería. Y él tenía que limpiarlo. Por eso echó fuera de aquel lugar a todos los que estaban haciendo negocio con la salvación. ¿Sabéis? Era la segunda vez que esto ocurría. Ya lo había hecho otra vez en la primera Pascua de su ministerio, 2 años y medio antes, cuando muy poco tiempo antes Juan el Bautista había proclamado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo una proclamación también ahí, que él era el Cordero, y cuando Jesús entró al templo por primera vez, lo primero que hizo fue limpiar ese templo. Esta vez se hizo un azote de cuerdas y comenzó a azotar a los animales y a todos los que estaban allí. Echó fuera a todos los cambistas y vendedores junto con sus ganados. Nos lo explica bien detalladamente Juan capítulo 2, si lo queréis buscar, versículos 13 al 16. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Jesús purifica el templo 2 veces? En la primera Pascua de su ministerio y 3 años y medio después, en la última Pascua o cuarta Pascua de su ministerio. ¿Por qué Jesús purifica el templo 2 veces? Al principio y al final de su ministerio, y siempre en Pascua. ¿Sabéis? La Biblia no pone nada al azar. Jesús, por supuesto, no hizo nada al azar.
Siempre que veáis dos hechos repetidos en la Biblia, ponedlos en paralelo y buscad sacar lecciones y preguntaros por qué. Porque al ponerlos en paralelo descubriremos ciertos matices entre ellos que nos van a dar lecciones importantes. En la primera ocasión, cuando le preguntaron por qué hacía aquello, con qué autoridad hacía aquello, Jesús contestó en Juan capítulo 2, versículos 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué estaba profetizando Jesús? Estaba profetizando su propia muerte y resurrección como Cordero Pascual en la 4ª y última Pascua de su ministerio. De alguna manera Jesús estaba diciendo, vosotros estáis profanando este templo y destruiréis después el mío propio. Pero yo demuestro ahora mi autoridad al purificar lo que vosotros estáis profanando, y la prueba suprema la tendréis cuando yo levante 3 días el cuerpo que vosotros habréis destruido. Así es que estaba poniendo en paralelo lo que ellos estaban haciendo en el templo con lo que luego harían con su propio cuerpo. Y Jesús les dice, esta es mi señal de autoridad. Al final de mi ministerio yo levantaré en 3 días este cuerpo que vosotros destruiréis, como estáis destruyendo el templo ahora. La doble purificación del templo al principio y al final de su ministerio, mis hermanos, era una profecía de la doble purificación que Jesús tendría que ejercer en la historia de su pueblo. ¿Por qué doble purificación? Porque Cristo, mis hermanos, tuvo que purificar al pueblo judío primero, y al final de la historia tiene que purificar al pueblo cristiano segundo. Y no solo eso, esta doble purificación nos muestra lo que Cristo tiene que realizar individualmente en cada uno de nosotros. En la historia del pueblo de Dios, después de aquella primera Pascua donde limpió por primera vez el templo, estuvo 3 años y medio purificando a su pueblo, intentando llegar a los corazones, intentando limpiar la apostasía terrible que había en medio de aquella nación. Y mientras lo hacía, sacó de entre ellos un remanente santo. 12 discípulos que siguieron a Jesús y que continuaron su obra. Estos fueron los discípulos que después de recuperarse del gran chasco que produjo la muerte de Cristo, iniciaron la reconstrucción de un nuevo templo espiritual, esta vez no material, sino espiritual. Se convirtieron cada uno de ellos en piedras vivas que construían sobre un solo fundamento. ¿Cuál era? Cristo, el único fundamento. Cristo sabía que al igual que había pasado con el templo material del pueblo judío, pasaría con el templo espiritual de la Iglesia cristiana. Caería en la perversión y la abominación. Cuando Apocalipsis describe en qué se convirtió la Iglesia cristiana durante los 3 años y medio proféticos o 1260 años de toda la Edad Media, dice, lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 18, del 2 al 4, fijaros cómo describe a esa iglesia cristiana en qué se había convertido. Dice, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Es una iglesia que hizo comercio con la salvación. Es una iglesia que vendía la salvación. Es una iglesia que vendía los símbolos de la salvación.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mis hermanos, a lo largo de todo su ministerio en el lugar santo, Cristo fue preparando a través del Espíritu Santo por segunda vez un pueblo remanente. A lo largo, esta vez, de 1260 años, de 3 años y medio proféticos, en el lugar santo, Cristo fue purificando ese mundo cristiano a través de la Reforma, hasta que llegó a 1844, donde después del gran chasco surgió la Iglesia adventista. La doble purificación del templo era una profecía que señalaba la doble purificación que se llevaría a cabo en el pueblo de Dios en la historia. Una purificación, mis hermanos, que solo podía llevar a cabo Cristo, el Cordero de Dios, gracias a su sacrificio en la cruz, en aquella cuarta Pascua del año 31. Así es que hemos visto el por qué Cristo purificó el templo. Primero, porque señalaba su propia muerte y resurrección. En segundo lugar, porque señalaba la purificación que él tendría que realizar 2 veces, en el mundo judío y en el mundo cristiano. Pero también tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos, ¿qué somos? Somos el templo del Espíritu Santo. Y dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Los judíos destruyeron la utilidad práctica que Dios quería darle a su templo. Cuando las personas llegaban a aquel templo, no veían al Dios de gracia y amor que Jesús predicaba. Solo veían un terrible comercio, solo veían egoísmo, solo veían usura, engaño, mentiras, apariencias del cuerpo sacerdotal. No veían nada de Jesús en aquel templo. Por eso, los judíos destruyeron la utilidad real del templo, llenándolo con sus comercios abominables. Y aunque Jesús lo purificó 2 veces, ellos lo volvieron a llenar de inmundicias, y por eso fue destruido definitivamente en el año 70, después de haber tenido un enorme tiempo de gracia, 40 años de más que el Señor sumó a la profecía de las 70 semanas. De la misma manera, mis hermanos, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, cuando haga la purificación definitiva del santuario celestial, borrando su nombre del libro de la vida. Fijaros cómo el paralelismo es perfecto. La Iglesia cristiana repitió el mismo pecado, la misma contaminación del santuario que había provocado el mundo judío. Por eso Jesús tuvo que limpiarlo 2 veces. Pero mis hermanos, en mi vida, ¿cuál es el mensaje? ¿Va a destruirme Dios al final? Bueno, si contamino mi santuario y no acepto que el Señor me limpie, y me vuelvo duro y recalcitrante como aquellos sacerdotes que, aunque tenían la evidencia de que Cristo era el Hijo de Dios, podía más su orgullo, podían más el aferrarse a los pecados que tenían, que humildemente pedir perdón y entregarle su vida al único que podía limpiarles. Mis hermanos, no tiene por qué pasar que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Por eso Jesús limpió 2 veces el templo. Es un mensaje para ti y para mí.
Jesús tiene que limpiar mi vida 2 veces. 2 veces. Y me diréis, ¿cuándo tiene que limpiar mi vida 2 veces? ¿Sabéis? Cuando Él entró por primera vez en mi vida, cuando entró por primera vez en tu vida, éramos realmente una cueva de ladrones. Y tuvo que hacer una limpieza total de las transacciones comerciales pecaminosas que nuestra mente acariciaba. Y con ellas estamos contaminando completamente nuestro templo. Quizás incluso éramos habitaciones de demonios. Quizás algunos eran guaridas de todo espíritu inmundo, o albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero el Cordero de Dios al que tú y yo escogimos, entró en ese templo. Entró en tu templo y entró en el mío. Y se empleó a fondo, mis hermanos. Y nos limpió. Y sacó toda la basura que ahí había. Expulsó a todos los mercaderes abominables. Limpió con su sangre derramada como cordero todos nuestros pecados, por dentro y por fuera, en las aguas del bautismo. Ahí está la primera purificación. En las aguas del bautismo, Cristo nos limpió completamente, por dentro y por fuera. ¿Sabéis? Es interesante. Cuando terminó la primera purificación del templo, en la primera Pascua, al inicio de su ministerio, en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, que es el único evangelio que nos cuenta esta primera purificación, dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo, atentos a esto, mis hermanos, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía qué hay en el hombre. Y uno puede decir, ¿y por qué dice esto al final de la primera purificación del templo? Mis queridos hermanos, si entendemos la purificación como os la estoy explicando ahora, este mensaje es fascinante, porque de alguna manera Jesús está diciendo que con una purificación no se arregla todo. Hay partes del cristianismo que creen que en el bautismo se arregló todo y que permanecerás puro y perfecto para siempre, hasta que Jesús vuelva y te recoja. Sin embargo, este texto me está diciendo que eso no es así. Ese texto me está diciendo, mis queridos hermanos, que muchos que hemos creído en Él, pero Jesús no se fía de nosotros. Jesús no se fía de nosotros. Cuando el pueblo de Israel llegó al Sinaí, Dios les mostró todos los requerimientos que necesitaban como pueblo de Dios. ¿Qué dijo el pueblo? Lo haremos. ¿Lo hicieron, mis hermanos? No. ¿Jesús tenía experiencia en esto? Sí. Así es que ¿se podía fiar de los que creían en Él? No se podía fiar. ¿Se puede fiar de nosotros? No se puede fiar, mis hermanos. Así es que claramente Jesús dice que no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre. Nadie le tiene que explicar nada acerca de cómo soy yo. Lee mis pensamientos, lee mi corazón. Sabe hasta las últimas intenciones que hay cuando hago las cosas. Conoce cada una de nuestras debilidades, cada una de nuestras transacciones comerciales, por muy en secreto que las hagamos. Por eso no se fía de nosotros, porque nos conoce a todos, nos conoce a fondo, conoce nuestro corazón y sabe que con solo la primera limpieza no vale. Tendrá que hacer otra, y otra, y otra. Cada Santa Cena, mis hermanos, cada Santa Cena es una segunda limpieza que Jesús hace en mi vida. Cada Santa Cena es una segunda purificación del templo que yo dije que mantendría puro, pero que no he sido capaz de mantener puro
porque he tenido tropiezos, he tenido caídas, me he enfadado. Conduciendo el otro día le dije a una persona algo que no tenía que haberle dicho. Me he enfadado, me han sacado de mis casillas. Y eso son como manchas que van llenando mi vestidura de lino blanco, que Cristo me ha puesto el día de mi bautismo. ¿Y qué haré con eso? Ya estoy lleno de manchas. ¿Qué haré ahora? Por eso Jesús no se fía de nosotros, porque sabe que le vamos a fallar. Igual que Pedro le traicionó en cuanto se dio la vuelta. Mis hermanos, tendrá que hacer una y otra limpieza. Sin esta segunda purificación repetida hasta la segunda venida de Cristo, no podremos entrar en el reino de los cielos. Por eso en la última Pascua, cuando le tuvo que lavar los pies a los discípulos, y Pedro no quería dejarse lavar, Jesús les dice, entonces no tendrás parte conmigo. Es decir, no estarás en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dijo, Señor, lávame entero. Y Jesús le dijo, no, ya estás lavado entero. Es decir, ya has sido purificado una vez, pero ahora necesitas que te siga purificando. Que siga lavando los defectos de tu caminar. Que siga lavando tus manos, tus pies, tus actos. Por eso Jesús ordenó que repitiésemos este rito purificador hasta que Él regresase. Porque hasta que Él regrese, mis hermanos, no nos podemos fiar de nosotros mismos. Hay una batalla diaria que realizar. Y el único que puede limpiar los tropiezos y aquellas cosas que están ensuciando mi santuario es Cristo. Y lo hace aquí. Lo hace aquí, mis hermanos. En la Santa Cena. Es la segunda purificación que Cristo trae a mi vida. Nada más terminar la segunda purificación del templo, dice Mateo 21:14, que se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Ciegos y cojos y los sanó. Cristo sabía, mis hermanos, que todos tenemos cegueras que deben ser sanadas. ¿O no le dice a la iglesia de la Odisea, donde todos están bautizados? ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? ¿Le dice que es ciega? ¿Le dice que es tullida? ¿Le dice que está desnuda? Le describe un montón de defectos. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? ¿Somos tú y yo, acaso? Claro, somos nosotros. Así es que, mis hermanos, si a la iglesia de la Odisea le dicen en Apocalipsis 3:17, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo, quiere decir que Cristo nos conoce y sabe de qué pie cojeamos cada uno. Pero al igual que sanó aquel día a todos los ciegos y a todos los cojos que se acercaron a Él en esa segunda purificación, también nos puede sanar a nosotros. También nos puede limpiar a nosotros. No importa cuál haya sido mi pecado. No importa la gravedad de mi tropiezo. No importa la gravedad de mis transacciones comerciales abominables. No importa. Ojalá, y esto es lo importante, ojalá no seamos como los sacerdotes que viendo aquellas escenas de purificación del templo, viendo cómo Cristo sanaba a ciegos y cojos, no les cambia nada, mis hermanos. Dice el versículo 15, que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que clamaban en el templo diciendo Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza? Mis hermanos, permitamos que hoy Cristo nos limpie. Que Cristo realice en mi vida una segunda purificación. Que Cristo limpie aquellos tropiezos que he tenido en mi familia, con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, con mis vecinos, con mis hermanos.
Que Cristo nos limpie y podamos volver a ser como niños espirituales recién nacidos y terminemos aquí, después de pedirnos perdón los unos a los otros, alabando a Dios, todos juntos, igual que terminó el pueblo que aceptó la limpieza y la purificación de Jesús en aquella segunda purificación y se prepararon para ser sus discípulos. Que el Señor nos ayude a pedirle perdón, primero a nuestro hermano al que hemos faltado y luego a Él en esta mesa para que termine de limpiarnos. Amén.